Hola, hola, mis queridos amigos, hermanos, qué alegría nuevamente estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Estamos entrando en un estudio realmente fascinante, ya en la segunda semana, la segunda lección de este trimestre que lleva por título Administrar para el Señor hasta que Él venga. Ese es el título de la lección del trimestre. Y en esta semana, los pactos de Dios con nosotros. Vamos entonces, mis hermanos, a estudiar la interesante lección de esta semana. Vean ustedes, tenemos siempre nuestro desafío de preguntas claves de la escuela sabática a los que les animamos a entrar, ¿no? Cada vez tenemos más personas, hay 40 personas participando en el desafío de las preguntas claves, así querido hermano, te animo para que también participes y de esta manera puedas consolidar el aprendizaje de la lección de la escuela sabática. Queremos decir quiénes son los que destacaron en las preguntas claves de la semana pasada. En quinto lugar, entre los finalistas, Hernán, no sé cómo pronunciarlo, ¿no? Pero parece que es Hernán. Después dice ahí Yuri Samuel en el cuarto lugar, Betty en el tercer lugar, felicitaciones a nuestra hermana Betty, Lichi en el segundo lugar y la hermana Heidi en el primer lugar. Así que felicitaciones a todos los que destacaron. Felicitaciones, hermana Heidi, por estar en el primer lugar del podio en esta semana. Bien, ahora quiero saludar de una manera muy efusiva a quienes nos están siempre mandando mensajes, ¿no? En el canal de YouTube tenemos ahí a Juan Nutrilla, un saludo para Juan, Marta Calizaya, saludos mi hermana Marta, Tania Guaitaya, un saludo también para ella, Estela Vázquez, un saludo a mi querida hermana Estela, un saludo también para Richard, Leonel Arredondo, que también está participando, que también mandó su mensaje, y Fabián Barreiro, ¿no? Ellos fueron quienes compartieron mensajes. Te animo, mi hermano, para que puedas darnos comentarios, observaciones, sugerencias a través del chat de la red social donde puedes asistir a este programa. En el Facebook, también tenemos algunos mensajes, ¿no? Un saludo para mi querida hermana Anita Zúñiga, mi querida hermana Norma Cárdenas, qué alegría, que siempre la tenemos allí dando algún mensaje de ánimo. Saludos, hermana Norma, hermana Melina, Dios la bendiga, hermana Melina. Una vez más, nuestra hermana Norma que está por allí, Tainia Sánchez, y bueno, fueron aquellos que nosotros tenemos entre quienes nos escribieron, nos dieron un mensaje en esta semana. Así que saludos para ellos. Y entonces, mis hermanos, ahora queremos adentrarnos más precisamente a la lección de esta semana. Veamos la parte del motiva. ¿Cómo nosotros podremos entrar en la lección de escuela sabática? La lección de escuela sabática nos habla acerca de la palabra pacto. Y entonces vamos a empezar hablando acerca de la palabra pacto. El pacto es, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Es un tratado, es un acuerdo. Las personas se colocan de acuerdo, hacen un pacto y cada uno tiene una parte que cumplir. Bueno, en la historia nosotros hemos escuchado hablar acerca de los pactos, ¿no? De los pactos. Y por supuesto es una definición de diccionario. Nosotros queremos partir de la definición de diccionario para luego hablar acerca de la definición bíblica de pacto. Veamos entonces cómo la historia nos presenta esta palabra. Se habla, por ejemplo, en la historia de España de los pactos de la Moncloa, después de un periodo de años y años del gobierno de Francisco Franco, muere este Francisco Franco que había sido dictador en España, y entonces a su muerte la restauración de la democracia, la transición a la democracia, fue posible porque se celebraron unas reuniones entre todas las fuerzas políticas para permitir la transición a la democracia. A esas reuniones y al producto de esas reuniones se le llamaron los pactos de la Moncloa, acuerdos, personas que se reúnen, personas que dicen, vamos a comportarnos de esta manera, a ti te toca esto, a mí me toca esto, todos vamos por el bien común, ¿no? Entonces la historia registra los pactos de la Moncloa en
también la historia casi contemporánea, muy cerca de nosotros, de España, ¿no? Vamos al año 1977 aproximadamente. Luego, también seguramente hemos escuchado acerca del Pacto de Varsovia. Durante algún tiempo se hablaba mucho del Pacto de Varsovia, sobre todo en la época de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, habían después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo, los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial se habían repartido sus áreas de influencia. Y entonces Estados Unidos hizo un tratado del Atlántico Norte, ¿no? El pacto de la OTAN. Y entonces los países occidentales se agruparon alrededor de la OTAN. Y no invitaron a Rusia. Así que Rusia dijo, bueno, yo voy a hacer mi propio pacto. Y Rusia hizo el Pacto de Varsovia. Y allí estaban reunidas todas las repúblicas socialistas en aquel tiempo. Bueno, en 1989 cae el muro de Berlín, después cae la propia Unión Soviética, el Pacto de Varsovia empieza a tambalear, empiezan muchas naciones a salirse de allí y a formar parte de la OTAN. Es decir, salieron del Pacto de Varsovia y habían varias naciones que originalmente estaban en el Pacto de Varsovia, empezaron a ir a la OTAN, que estaba comandada, que estaba liderada, que está liderada por los Estados Unidos. Y entonces, bueno, Rusia veía que sus antiguos aliados estaban alineándose ahora con los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Hace poco tiempo atrás, Ucrania también decidió formar parte de la OTAN y entonces Rusia dijo, esto ya es demasiado, ¿no? Aquí está peligrando nuestra seguridad, ¿no? Y entonces esa es una de las razones por las que Rusia empieza a atacar a Ucrania, ¿no? Porque también sentía que se estaba formando alrededor un eje de países que podrían dañar su propia seguridad. Por lo menos esa es la historia que algunos cuentan, ¿no? Pacto de Varsovia. Ahora, mis hermanos, también nosotros celebramos pactos en cada momento. Los pactos son más comunes de los que nosotros pensamos. Cuando vas a comprar un caramelo, estás haciendo un pacto, estás haciendo un acuerdo, estás dando un dinero y estás recibiendo el caramelo. Eso es un acuerdo, los dos quedan satisfechos, la persona que te vendió y tú que compraste. Entonces hay una cantidad de pactos, de acuerdos, de tratados que hacemos en nuestra vida diaria. Si por ejemplo compras una casa, pagas el dinero, recibes la casa, es un acuerdo, es un pacto. Así que los pactos forman parte de la vida diaria en todo momento, ¿no? Por ejemplo, el hecho de poder estar participando de este estudio de la palabra de Dios es como si nosotros hubiésemos hecho implícitamente un acuerdo, ¿no? Aquí nosotros presentamos un video y entonces tú dices, estoy de acuerdo, voy a ver este video. Y entonces entras para ver el video de manera libre, ¿no? Es un acuerdo que se realiza de esa manera. Así que hay acuerdos, hay pactos, hay tratados que son mucho más comunes de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, cuando un papá le dice, mira, si te portas bien, entonces en Navidad te voy a regalar una bicicleta. O si sacas las mejores notas, entonces espera para Navidad, hijo, te voy a regalar algo muy especial para ti, ¿no? Un skateboard o un videojuego, ¿no? Ahora que están de moda los videojuegos. Bueno, hay acuerdos en todos los niveles, incluso los niños hacen sus propios acuerdos. Es decir, los pactos son más comunes de los que nosotros pensamos, mis hermanos. Quizá el más conocido y el que marca más a las personas es un acuerdo, es un pacto matrimonial, en que libremente el novio y la novia se presentan delante de la autoridad o delante del pastor para decir, nosotros queremos vivir en común. Nosotros queremos hacer un compromiso de un proyecto de vida. Y entonces es el pacto matrimonial, ¿no? A ver, vamos a ver si nos acordamos, los que somos casados, esta declaración, los que hemos estado frente al altar y recibido estas palabras de parte de nuestro pastor. Dice allí, toma usted a esta mujer como su legítima esposa para vivir para vivir juntos en el santo estado del matrimonio, según lo ordenado por Dios. Promete amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad y en salud, y rechazando a todas las demás mujeres, serle fiel mientras vivan los dos. Mira, este es el contenido del voto matrimonial. Y entonces
el novio realiza este voto y dice, sí, y yo prometo amarla, prometo honrarla, cuidarla, en cualquier circunstancia, en la enfermedad y en la salud, y dejo de lado a todas las demás mujeres para poder ser fiel a esta mujer, mientras nosotros vivamos. Hasta que la muerte nos separe. Qué preciosas palabras. Hasta siento tu propia emoción, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando recuerdas el momento que diste el voto matrimonial para casarte con tu esposa, ¿no? Y entonces el matrimonio es el producto de ese pacto. Es un proyecto de vida, de permanecer juntos, ¿no? Y el Señor después nos da la fuerza, la paciencia y el amor para perseverar hasta el último momento que el Señor nos entregue de vida. Entonces, el pacto, mi querido hermano, es algo que está muy cerca de nuestra vida. Nuestra vida está llena de pactos de diversos tamaños. La Biblia nos habla de pactos también, pero este no es un pacto vertical, no es un pacto horizontal, no es un pacto que haces con otra persona, es un pacto vertical, es el pacto que hace el hombre con Dios, el ser humano, y Dios está arriba. Y entonces tú puedes ver que no se trata de un pacto equitativo, porque el hombre no puede estar en el mismo nivel de Dios. No es un pacto equitativo. Dios es el autor de todas las cosas. Dios es el creador. Dios es omnipotente. Dios es el dueño de todas las cosas. Y Él es el que toma la iniciativa para hacer un pacto con el ser humano. Y el ser humano está en un nivel muy inferior al de Dios. Es el nivel de la criatura. Pero en el pacto que Dios nos presenta en la Biblia, el gran Dios del cielo es el que busca, el que toma la iniciativa para poder establecer una alianza, un acuerdo, un tratado con los seres humanos. Qué Dios maravilloso el que tenemos. Y entonces en la Biblia hay registro de varios pactos. Y en esta semana, mis hermanos, estamos estudiando acerca de los pactos que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir a la siguiente parte que es el explora. Veremos el texto bíblico y analizaremos los pactos que encontramos y qué tiene que ver esto también con nuestra administración. Vamos entonces. Veamos, mi querido hermano, el texto de memoria de esta semana. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Allí dice lo siguiente. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeceres la voz de Dios. Si obedeces la voz de Dios. Mira, mi querido hermano, allí reconocemos un pacto, porque hay algo que el ser humano tiene que hacer y Dios también tiene una parte que realizar. Dios ofrece y le dice, mira, a ti te corresponde hacer esto y yo voy a hacer esto. ¿Y cuál es el contenido de ese pacto? El Señor dice, si obedeces, esa es la parte del hombre, si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos que te prescribo hoy, esa es tu parte. Obedece, guarda los mandamientos, cumple los mandamientos, esa es la parte del hombre. Pero después dice, el Señor Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esa es la parte de Dios. Mi promesa es que te voy a exaltar, serás bendición. En el lugar donde te encuentres, serás bendición. Ese es mi compromiso, serás bendición, serás prosperado. Entonces hay una parte que el hombre tiene que hacer y hay una parte que Dios promete realizar en el pacto. Así es, mis hermanos, vamos a reconocer el pacto en los diferentes lugares de la Biblia. Veamos, por ejemplo, este pacto que tiene que ver con el pacto de salvación. El pacto de la salvación nos muestra que el Señor nos presenta la realidad de la vida. En la vida, en este mundo, en este tiempo de pecado, de gobierno de pecado, mi querido hermano, el Señor nos presenta cuál es la realidad. La realidad de la vida es que hay dos caminos posibles para el ser humano. Hay solo dos caminos. Al ser humano le parece que hay muchos caminos, ¿no? Porque dicen, por ejemplo, bueno, si tú eres hincha de la U, yo soy hincha de Alianza, aquí el fulano es hincha del Sporting Cristal, por allá es hincha de tal equipo. Bueno, entonces cada uno tiene varias elecciones que hacer. Hay muchos equipos de los cuales puede ser hincha.
Y en la vida hay muchas cosas, muchas veces puedes optar por diferentes cosas. Vas al supermercado y puedes optar por diferentes marcas de refrigerador. Marcas, así que puedes elegir entre muchas. Pero en relación con la salvación, mi querido hermano, solo es posible elegir entre dos posibilidades. Si no eliges la una, estás tácitamente, implícitamente estás eligiendo la otra. Y miren ustedes cómo presenta Mateo capítulo 7 esas dos posibilidades. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, mi querido hermano, el Señor nos presenta las dos posibilidades. La elección que tienes que hacer es entre dos alternativas. Solamente hay dos alternativas. Y la primera que el Señor presenta es la puerta ancha y el camino espacioso. Un camino espacioso. Y dice que esta puerta ancha y este camino espacioso lleva a la perdición. O sea, tú puedes, en tu decisión está elegir la puerta ancha, pero también la otra decisión es elegir la puerta estrecha. Y dice, la puerta es estrecha y angosto es el camino que lleva a la vida. Hay solo dos posibilidades, hay dos puertas. Hay una puerta ancha y hay una puerta estrecha. Y esas puertas me llevan a dos caminos, el camino espacioso y el camino angosto. Y esos caminos me llevan a dos destinos, la perdición y la vida. Es decir, no hay otra posibilidad. Mi elección está entre la puerta ancha y la puerta estrecha. Una vez que yo elijo la puerta ancha o la puerta estrecha para mi vida, ya no puedo elegir cuál será la consecuencia. No, yo no puedo elegir la puerta ancha e ir a la vida, o no puedo elegir la puerta estrecha y voy a la perdición. Si elijo la puerta ancha, entonces voy a la perdición. La consecuencia no la puedo elegir, la consecuencia de mis actos no la puedo elegir. Lo que puedo elegir es entre la puerta ancha y la puerta angosta, entre el camino espacioso y el camino estrecho, el camino angosto. Es las dos únicas posibilidades. Y entonces, miren ustedes cómo el apóstol Pablo dice allí cómo hay una recompensa para aquellos que deciden por el camino angosto, por la puerta estrecha. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Está hablando acerca del fin del trayecto, de la parte final. Allí, a los que escogen la puerta estrecha y el camino angosto, les espera la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo. Pero Él dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es una promesa para todos los que aman la venida del Señor. Entonces, mi querido hermano, aquí tenemos claramente esa opción de poder elegir la puerta estrecha que me lleva al camino angosto, que me lleva a la vida donde me está guardada la corona de justicia. Y el apóstol Pablo dice, y esa esperanza no es solo para mí, es para todos aquellos que aman la venida del Señor. Y Pablo dice, yo estoy preparado porque luché por obedecer a Dios en todo. Llegué a la meta, me mantuve fiel, finalmente tengo allí la corona de justicia. El Señor me dará en aquel día. Ahora, la salvación no es por obras. Pablo en repetidas ocasiones dice que la salvación no es por obras, la salvación es por gracia mediante la fe. Y entonces tú puedes preguntarte, pero pastor, ¿el hecho de perseverar en el camino no es una obra? No, no es una obra, es la consecuencia de estar al lado de Jesús. Es Jesús el que te levanta, es el Jesús el que te lleva de la mano. Por lo tanto, caminar también es una obra de la gracia de Dios. No podría caminar un solo paso en el camino estrecho sin que Jesucristo me tome de la mano. Vamos a imaginar el camino que va a una montaña llena de precipicios y es un camino estrecho, muy difícil. Tú nunca has pasado por allí. Hay abismos vertiginosos. Hay un camino sumamente estrecho. Hay veces que tú dices, no puedo pasar, tengo que agarrarme allí de las plantas para poder... Pero de pronto aparece la mano del Señor poderoso, ¿no? Los ángeles protegiéndote. Y entonces vas caminando
por ese camino estrecho, no por ti mismo ni por tu fuerza, sino porque hay ángeles, sino porque el Señor Jesucristo te lleva. Es por gracia también el camino de la santificación. La jornada de la vida cristiana también es por gracia. Y entonces es gracia al momento que recibo la salvación y es gracia el camino que yo tengo de la santificación. Es todo por gracia. Es el Señor que lo hace todo. No es obra mía. ¿No? Esa corona de justicia no es obra mía. Esa corona de justicia será entregada porque estuve en la presencia de Jesús, porque Él me llevó, porque por medio de Él es que soy victorioso. Jesús me da la victoria. Y ahora, mis hermanos, vean ustedes cómo la palabra de Dios, cuando nos habla acerca del pacto, la palabra de Dios nos habla también acerca de la decisión que tenemos que tomar. Miren ustedes el pacto con Israel. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Allí dice lo siguiente. Acontecerá que sí, ese sí es un sí condicional. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, oír, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Oír, guardar, poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo hoy. Si haces eso, entonces, ahí viene el resultado. Entonces, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esa es la parte de Dios. La parte del hombre, ¿cuál es? La parte del pueblo de Israel, la parte que tenía que cumplir Israel, ¿cuál era? La parte de Israel era oír atentamente la voz de Dios, guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Esa era la parte de Israel. Ser obedientes, escuchar la voz de Dios, guardar sus mandamientos. Y mira que guardar los mandamientos no le trae ningún beneficio a Dios, ningún beneficio directo, vamos a decir, ¿no? ¿Por qué? Que el hecho que tú seas obediente, mi querido hermano, el hecho que yo sea obediente, si yo soy obediente, ¿será que le causo algún beneficio a Dios con mi obediencia? No, el obediente es el principal beneficiado. Si yo soy obediente, yo soy el beneficiado número uno de mi obediencia. Entonces el Señor me pide que yo sea obediente, no porque le beneficie en algo a Él, sino porque me beneficia a mí. Ser obediente me beneficia a mí. Y si me beneficia a mí, estaré feliz, seré prosperado. Y si soy prosperado, Dios estará feliz, ¿no? Así que de manera indirecta, de alguna manera también Dios es feliz, pero directamente el primer beneficiado con la obediencia soy yo, porque seré prosperado, porque seré bendecido. Soy el primer beneficiado con la obediencia y por eso Dios me dice, como un padre para su hijo, ¿no? Cuando un padre le dice, hijo mío, por favor, dile no a las malas compañías. Hijo mío, por favor, ten cuidado con aquellos lugares a los que te quieren llevar ciertas personas que no son convenientes para tu vida. Hijo, esté atento. Hijo, mira. No, el principal beneficiado no soy yo como padre. El beneficiado número uno es mi hijo, porque tendrá una vida mejor si es obediente. Pero también yo seré beneficiado en segundo término, ¿no? Cuando veo a mi hijo feliz, cuando lo veo estudiando, cuando lo veo que está en un camino recto, un buen ciudadano, creciendo, actuando de una manera productiva en la vida, trae gozo para mí. Así también, querido hermano, el padre se siente gozoso con la vida próspera de sus hijos, con la bendición. En cambio, cuando somos desobedientes, nos estrellamos contra la pared. Cuando ves a un hijo que está yendo por el camino del fracaso, qué tristeza en el corazón del padre. Qué tristeza traemos muchas veces al corazón de Dios cuando vamos por un camino de desobediencia. Ahora mira cómo los versículos siguientes nos hablan acerca del el tipo de bendición que uno recibirá cuando es obediente a los principios de la palabra de Dios. Deuteronomio dice, bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Habla de una bendición integral. Habla de una bendición que afecta todos los aspectos de mi vida. Afecta mi relacionamiento familiar, afecta mi relacionamiento laboral,
afecta mi trabajo, afecta mi comercio, afecta todos los aspectos de la vida, ¿no? Porque cuando el Señor viene a nuestra vida, transforma nuestro corazón y entonces nos hacemos personas honestas, confiables, y a las personas confiables y honestas, todo mundo las busca y todos quieren hacer negocios con ellos, ¿no? Hay algunos que quieren ganar dinero, 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 dinero y le cobran bastante a los otros y al poco tiempo se quedan sin clientes. ¿Por qué? Porque no eres honesto con el precio. Y entonces las personas encuentran que no eres honesto y ya no quieren hacer más negocios contigo y entonces dejas de ser próspero. Pero si eres una persona que coloca en primer lugar a Dios, entonces éticamente también tus negocios serán hechos con la ética cristiana. Tu relacionamiento familiar con ética cristiana. Tu relacionamiento laboral con ética cristiana. Si eres empleado, con ética cristiana con tu empleador. Si eres empleador, con ética cristiana con tus empleados. Nota, mira cómo es de abundante la bendición de Dios. El estilo de vida cristiana afecta todos los aspectos de nuestra vida. Pero también, mi querido hermano, es verdad que si nosotros desobedecemos, mira lo que dice Deuteronomio 28. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, es decir, si desobedeces para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hay consecuencias en no cumplir el pacto. No puedo yo incumplir el pacto y pedir la bendición. No puedo, no hay manera. Lo que yo debo hacer es cumplir con la parte que me toca, ¿no? Mira cuáles son las consecuencias y cómo afecta todos los aspectos de nuestra vida la desobediencia. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, qué cosa dura, ¿no? El fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Qué terribles consecuencias de la desobediencia, querido hermano. Terrible, terrible. Si no escuchamos la voz del Señor, no es porque el Señor viene aquí y se empeña en destruir nuestra vida. No, 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 no. Es que simplemente nosotros recibimos las consecuencias de vivir una vida al margen de los principios del Creador, al margen, y tenemos que pagar por eso, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, un hombre sabe que hay una regla una ley que dice que no debe tomar para poder manejar su carro, ¿no? Pero sucede que tuvo un encuentro con sus amigos, se sintió feliz y dice, estoy con mis amigos, entonces una copita por acá, otra copa por allá, y entonces dice, no, es suficiente, suficiente, 3 copas por ahí, los amigos le invitan, vamos, se sube en su carro, ¡pum!, un accidente, un accidente. ¿Qué va a decir ahora? ¿Va a culpar a Dios? Algunas personas culpan a Dios, ¿no? Señor, ¿cómo permites estas cosas? Cuando la persona termina simplemente recibiendo consecuencias de su propia vida, de sus malas elecciones. Y algunas personas le quieren echar la culpa a Satanás, ¿no? Dicen, oh, Satanás tiene la culpa porque me tentó, ¿no? He escuchado, yo llegué tarde, pastor, es que Satanás se puso en mi camino y entonces, es que mi querido hermano, Satanás va a ser el culpable de su propio pecado. Él tiene responsabilidad y pagará por lo que va a hacer. Pero de tu pecado tú eres responsable. Pero tus decisiones tú eres responsable. No tercerices tu responsabilidad. No delegues responsabilidad. Asume. Por eso es que nosotros necesitamos tomar las mejores decisiones. Y en el camino de la vida y de la muerte, en el camino de la bendición y la maldición, en el camino de la puerta estrecha y la puerta ancha, elige la puerta estrecha, elige el camino angosto, elige la vida, elige la bendición. Eso es lo que el Señor dice, porque es triste andar lejos de Dios. Las consecuencias son terribles, no por lo que Dios hace contra ti, sino porque lo que siembras cosechas. La ley de la siembra y la cosecha es una realidad en la vida espiritual. Entonces, mi querido hermano, lo interesante es que la palabra me dice que Dios está cerca de nosotros. Dios está cerca. Dice, este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil, ni está lejos. No es un mandamiento. Sus mandamientos no son gravosos, vimos la semana pasada.
No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros? No está en el cielo, no es difícil estar al cielo. Dice. No está al otro del mar. No, 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 no. Dice, porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Por qué, si es posible, ser obediente al Señor? Por la gracia del Señor, por estar conectado con Él, por estar en comunión con Él y vivir para Él. Y entonces el obedecer al Señor será un gozo y será una realidad en tu propia vida. Y entonces las consecuencias también serán de gozo y también serán de prosperidad, mi querido hermano, para tu vida. Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos habla acerca de la parte que tenemos que realizar, honrar al Señor. Mira lo que dice Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí también vemos lo que significa algo que el hombre tiene que hacer y algo que finalmente Dios realizará en nuestra vida. Dice, el hombre honra a Jehová con sus bienes y el hombre le honra también con las primicias de todos sus frutos. Y entonces ahí viene la consecuencia, la bendición. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Está hablando de bendición material. Y tus lagares rebosarán de mosto, los lagares, ¿no? Aquellos lugares donde se pisaba la uva. Está hablando de la uva, está hablando del trigo, está hablando de bendición material. Honra a Jehová con tus bienes. Hay entonces un pedido. Y uno puede decir, Señor, ¿y cómo honro al Señor con mis bienes? Eso es lo que tenemos que ver también en la lección de esta semana. ¿Y por qué debemos honrarle? Porque Él es el dueño de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Él es digno de toda adoración porque Él es creador. Si Él es creador, es digno de ser adorado, de ser alabado. No porque la alabanza le da, lo hace más Dios a Él. La alabanza nuestra no hace que Dios sea más Dios. La alabanza que nosotros damos de nuestro corazón hace que nosotros estemos más cerca de Dios. Y no hay nada mejor para la criatura que estar cerca de su Creador. Hay un sentimiento de plenitud. Hay un sentimiento de felicidad integral por el hecho de estar en la presencia de nuestro Creador. Por ejemplo, cuando tú amas a una persona y esa persona no está, salió de viaje, no sientes un sentimiento de vacío. Tu hijo está lejos, no sientes un sentimiento de vacío. Pero cuando está tu hijo allá, está toda tu familia, estás feliz, parece que todo está bien, ¿no es verdad? Todo está en su lugar, todo está completo, todo marcha bien, perfecto, perfecto. Mientras no estemos en la presencia de Dios, siempre habrá un vacío que va a incomodar en nuestra vida. Cuando vamos a la presencia de Dios, Él lo llena todo y todo está en su lugar. Por eso es que hay que darle la gloria y la honra, no porque haces que Dios sea más Dios cuando lo glorificas, sino porque tu corazón se encuentra más cerca de Dios y entonces tu vida es más completa. Mira cómo la palabra de Dios nos dice que Él es nuestro sustentador, no solamente es creador, es sustentador. Hebreos 1:3, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y además también es redentor, Apocalipsis 5:9, y con su sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, ¿por qué debemos honrar a Dios? 3 razones nos da la Biblia y confirma la lección de escuela sabática. Primera razón, ¿por qué honrar a Dios con nuestros bienes, con todo lo que tenemos? ¿Por qué honrar a Dios? Primero, porque es creador. Segundo, porque es sustentador. Y tercero, porque es redentor. Razones suficientes para honrar tu sustentador. Mi querido hermano, no podías respirar un solo segundo si Dios no te sustenta. No tendremos ninguna esperanza si Dios no nos hubiese redimido. No tendríamos lugar en este mundo si Él no nos hubiese creado. Todo se lo debemos a Él, creador de todas las cosas. Y cuando lo reconocemos, la criatura experimenta un sentimiento de gozo y de plenitud. Mira, y ahí, mis hermanos, la palabra de Dios nos da así una indicación linda, ¿no? La Biblia está lleno de principios sobre la buena administración, la planificación cuidadosa y la responsabilidad financiera, de las cuales la fidelidad a la que Dios nos llama es nuestra primera y principal responsabilidad.
Hablamos acerca de honrar a Dios con nuestros bienes. Mira, honramos a Dios con nuestros bienes cuando hacemos una correcta administración de nuestros bienes, cuando usamos nuestros bienes para la gloria de Dios. Y para la gloria de Dios no es solamente lo que entregamos para su obra, los diezmos y las ofrendas, no. Lo honramos cuando usamos sabiamente la parte que nos corresponde. El 10% de los diezmos y el pacto que nosotros damos al Señor, eso lo honramos, sí. Pero lo honramos también con el 90%, cuando inviertes bien con tu familia, cuando eh, a través de tus bienes buscas que tu familia pueda crecer en todos los aspectos, que tus hijos puedan honrar a Dios y prepararse para ser ciudadanos de bien. De esa manera lo honras. Cuando ayudas a las personas, entonces, para satisfacción de nuestras necesidades materiales, estamos honrando a Dios. Cuando nosotros sostenemos a nuestra familia, el que provee para su familia es un auténtico cristiano. Dice la palabra que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Así que lo honramos cuando proveemos para nuestra familia. Esa es una manera de honrar a Dios. Cuando ayudamos a las personas, honramos a Dios, como el buen samaritano, ¿no? Así que el buen samaritano primero tenía que tener dinero también, ¿no? También tuvo dinero, también usó de los recursos, pero para ayudar a alguien que estaba necesitando, tuvo recursos para ayudar. Entonces, lo honramos cuando usamos sabiamente para nuestra familia, cuando usamos para administrarlo o para ayudar a necesidades del prójimo y lo usamos para la obra de Dios. De esa manera honramos a Dios. Veamos ahora, mis hermanos, lo que se habla acerca del diezmo en el Antiguo Testamento. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 7. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces el pueblo dice, ¿en qué hemos de volvernos? Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y ahí está la respuesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Es decir, si no somos fieles en los diezmos y las ofrendas, palabras fuertes, ¿eh? Yo no me atrevería a decir estas palabras si no estuviesen aquí escritas, porque lo que hace la Biblia es decir la auténtica condición de aquel que es infiel. Dice, vosotros me habéis robado, dice el Señor. Me habéis robado, palabra fuerte, ¿no? Imagínate que te encuentres con alguien y te dice, tú me robaste. Tú te sientes ofendido, ¿no? ¿No? Dice, no, yo, ¿cuándo? ¿En qué momento? Porque es una acusación horrible que te digan, tú eres un ladrón, tú has robado. Es una acusación terrible. Esa acusación es la que Dios lanza contra su pueblo. Y le dice, ¿en qué te hemos robado? Dice el pueblo, ¿no? Parece que todo está bien. Y Dios le dice, me robasteis en vuestros diezmos y ofrendas. Me robasteis. El pueblo pensaba que era una donación voluntaria. Ahora el Señor le dice, no, eso es mi propiedad. Diezmos y ofrendas es mi propiedad. Y si no eres fiel, entonces me estás robando. Qué palabras tremendas las que el Señor dice. Está hablando de honestidad en el aspecto espiritual, en el máximo nivel. Si no, le estamos robando al Señor. Malaquías 3:9 dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Es decir, mi querido hermano, a veces nosotros nos estremecemos con algunas declaraciones de la palabra de Dios. A veces la Biblia usa términos duros. Ahí dice, vosotros, la nación toda, es decir, todos los habitantes de Israel habían robado, todos eran ladrones, todos allí. Imagínate, por eso Israel no recibía bendición, porque toda la nación le había robado al Señor. Pero el Señor le da una oportunidad, ¿no? Y le dice, miren, da una orden aquí, traed. La palabra traed en el castellano está conjugada de modo imperativo. Traed. Es una orden, es un mandato. Traed. Porque el Señor dice, me habéis robado con esto, ahora traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es decir, la casa del Señor no estaba funcionando. Las cosas de la iglesia estaban languideciendo. Nadie se encargaba, nadie se preocupaba por el templo del Señor, por las ceremonias, por lo que funcionaba allí, nadie.
Y entonces dice, traigan los diezmos y haya alimento en mi casa. Mi casa tiene que ser un lugar donde la gente vaya a alimentarse. Tiene que haber alimento en mi casa. Y dice todavía, probadme ahora en esto. Este es un desafío que Dios nos hace. Es un desafío que Dios te hace, mi querido hermano. Pruébame, me dice. Pruébame, probadme. Jehová de los ejércitos, probadme ahora en esto, en los diezmos y las ofrendas. Pruébenme con los diezmos y las ofrendas. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No solamente abundante bendición, es una bendición que sobra, porque es tan abundante que sobra y abunda, dice. Es la bendición. Es decir, Dios está dispuesto a bendecir a su pueblo. Cuando el pueblo de Dios no es fiel al Señor, deja de recibir tremendas bendiciones que Él tiene el propósito de otorgar a su pueblo. De manera que cuando se habla acerca de mayordomía, mi querido hermano, no es para que te enojes, no es para que te pongas mal y digan, no, en la iglesia hablan de diezmo, hablan del dinero, y, no sé, esas son cosas que no se tienen que hablar. Mi querido hermano, si no estuviese en la Biblia, no las hablaría. Pero si está en la Biblia, entonces tengo que hablar, porque si no estaría incumpliendo. El apóstol Pablo, cuando habló a los líderes de Éfeso en la reunión que tuvieron allí en Mileto, no está registrado en el libro de Hechos, el apóstol Pablo le dijo, no he rehusado darles todo el conocimiento de la palabra de Dios, todo el evangelio, todo les he dado. Y los diezmos y las ofrendas están dentro de la enseñanza bíblica y tienen que enseñarse. Porque cuando el pueblo no sabe de esto, deja de percibir bendiciones. Y entonces el pueblo vive languideciendo. El pueblo vive en deshonestidad frente al Señor. Y entonces tenemos que hablar también de acuerdo a eso. Y vemos que la consecuencia del reavivamiento también dice, hubo un reavivamiento auténtico en Judá y el pueblo comenzó a devolver sus diezmos y sus ofrendas a la tesorería del templo. Obediencia, pero también fidelidad. Y fidelidad al Señor en los diezmos y las ofrendas. Y el Señor dice que haya alimento en mi casa, que mi casa no esté desabastecida. No puedo pensar que el templo del Señor, la casa de oración, esté completamente desabastecida. No, tiene que estar abastecida porque de allí también hay alimento espiritual para el pueblo de Dios. Vamos entonces, mis queridos hermanos, a esta siguiente parte. Busca primero prioridades en la vida. Prioridades de las que nos habla la palabra de Dios. Mira, en Marcos capítulo 12, versículo 37, el Señor Jesucristo está predicando. Pero Marcos registra un detalle interesante. Dice, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. El pueblo le oía de buena gana. Es decir, queridos hermanos, cuando Jesús empezó a transmitir el Evangelio, a predicar el Evangelio, muchas personas comunes del pueblo, no eran aquellos que conformaban la élite política, o no eran quienes conformaban la élite religiosa de Israel, los seguidores de Jesús, era el pueblo común, eran los ciudadanos de a pie, eran las personas que trabajaban y que sostenían con sus impuestos el sistema político y con sus ofrendas y diezmos el sistema religioso. Así que gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Era el pueblo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le dice al pueblo? La preocupación de las personas comunes, normales, aquellas que no tenían gran fortuna, que eran seguidores de Jesús, era a veces por la comida, por la bebida. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Con qué voy a alimentar a mis hijos mañana? ¿Qué sucederá mañana? Hay preocupaciones. Y si hay inflación, y si las cosas suben de precio, y la crisis, y el gobierno, y las cosas, y la preocupación. Mira que ha pasado el tiempo y las preocupaciones son las mismas, ¿no? El corazón humano no ha cambiado. La sociedad es más sofisticada, los edificios son más grandes, los medios de comunicación son más extraordinarios en nuestro tiempo, y sin embargo el corazón humano sigue siendo el mismo. Todavía nos preocupamos, como hace 2 milenios atrás, por la bebida, por la comida, y el Señor Jesús les da un consejo. Mira lo que le dice. Yo os digo, dice el Señor, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir?
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No, lo más importante es la vida, dice allí, ¿no? Lo más importante es el cuerpo. La vida es más importante que el alimento y el cuerpo es más importante que el vestido. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que está diciendo es que pon en en la debida proporción de la vida, en su debido lugar las cosas, ¿no? El hecho que tengas vida te da a ti la fuerza para poder buscar el alimento. Entonces valora tu vida, cuida bien de ti, duerme bien las horas, haz el ejercicio, cuida tu salud, ¿no? Así que cuidando de esas cosas, cuida tu comunión con Dios, colocando a Dios en las primeras cosas, entonces todo lo demás os será añadido, ¿no? Las prioridades de la vida. El Señor dice allí, mira, los gentiles se preocupan de esta manera. Aquellos que no tienen un Dios empiezan a preocuparse de esta manera, a vivir angustiados, a vivir estresados, ¿no? Sí, trabaja. Tus hijos son un motivo fuerte por el cual necesitas trabajar, tu familia, sí, trabaja, busca tu comida, sí, pero que eso no sea tu fuente de estrés al punto que pierdas por completo el sentido de la vida. Estaba saliendo de una conferencia, había predicado, entonces estaban saliendo muchas personas para saludarme, habían algunas personas que habían sido invitadas, nuevos por completo, y yo recuerdo que salió alguien. Entonces estaba tomado, estaba un poco ebrio, ¿no? Y entonces cuando me saluda, antes de darme la mano, él saca una billetera, muchos billetes allí, y me dice así, con la voz todavía gangosa, ¿no? Porque estaba tomado, estaba borracho. Me dice, este es mi Dios, me dice, este es mi Dios. Y entonces muestra el fajo de billetes y este es mi Dios, decía, ¿no? Yo me imagino qué habría pasado con esa persona cuando apenas un año después el país sufrió la peor inflación de la cual uno tiene memoria. Es decir, los precios subieron y el dinero no valía nada. Un montón de dinero no valía para comprar una caja de fósforos. ¿Y qué sería aquella persona que dice, este es mi Dios? Lo había perdido todo. Su Dios se había desaparecido. Su Dios se había desvanecido. ¿Dónde estaba su confianza? Imaginas si una persona tiene al dinero como su Dios, se derrite, se deshace cuando desaparece el dinero. No tiene salida, no tiene esperanza porque ese es su Dios. Tenemos un Dios y nosotros, mis hermanos, no podemos ser como los gentiles. Ellos buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe las necesidades que tienes. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay entonces, mi querido hermano, un orden de prioridades en el que Dios está en el primer lugar. Y entonces nosotros tenemos la libertad de elegir. Lo colocamos en el primer lugar. Es decir, elegimos la puerta estrecha, elegimos el camino angosto, lo colocamos en primer lugar. Elige pues la vida para que vivas, dice el Señor. El Señor nos da, estos son los dos caminos. El Señor nos dice incluso, mira, elige, te doy un consejo, hijo, elige el camino de la vida, elige. Yo no puedo obligarte, yo no puedo empujarte, no puedo obligarte a que sigas este camino. Elige, por favor, por ti mismo el camino de la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Yo sé cuáles son las consecuencias de elegir el camino de la vida. Elige ese camino, hijo, por favor. El Señor nos da hasta un consejo. El Señor nos dice, haz esto que es bueno para ti. Elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Haz esa decisión, mi hermano. Elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Tendrá una buena cosecha. La ley de la siembra y la cosecha. Vamos a ver un repaso general a la lección de esta semana. Estamos viendo cómo hay dos posibilidades, ¿no? Las dos puertas y los dos caminos. El camino, la puerta ancha, nos lleva al camino espacioso, pero ese camino nos lleva a la perdición. Hay otra opción, que es la puerta estrecha, que nos lleva al camino angosto, que nos lleva a la vida. Así que por más difícil que te parezca la puerta estrecha y el camino angosto, elige la puerta estrecha y el camino angosto. ¿Por qué? Porque tiene un destino muy superior, porque su lugar de su puerto, su destino es superior, que es la vida. ¿No? También hemos visto cómo
las bendiciones del Señor son condicionales, ¿no? El Señor me dice también que si no oigo su voz, si no obedezco sus mandamientos, entonces cargaré con las consecuencias. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones. No porque Dios origine las maldiciones, sino porque yo mismo empiezo a recibir las consecuencias de mis malos actos. De mis malos actos. Si un hombre, por ejemplo, es un hombre casado y empieza a mirar a otra mujer que no es su esposa, empieza a cometer adulterio y después de un tiempo su hogar está destruido, sus hijos están enojados con él, la esposa no quiere saber más nada de él, toda una crisis, ¿no? No está cosechando él las propias decisiones que tomó. Es eso, ¿no? Esas son las maldiciones, pues. Las maldiciones no es que Dios nos maldiga, es que son consecuencias de nuestras propias malas elecciones. También hemos visto, mis hermanos, cómo debemos honrar, y aquí es un texto precioso, ¿no? Honra a Jehová. ¿Con qué? Con tus bienes y además con las primicias de tus frutos. ¿Y cuál será el resultado? Bendición tremenda. Serán llenos tus graneros, tus lagares rebosarán. Ser obediente a Dios. Por favor, pero no seas obediente por el interés de las bendiciones. Eso no funciona. Acércate al Señor y sé obediente porque lo amas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú guardas los mandamientos sin amarle, el Señor no quiere nada. Él no quiere su obediencia. El Señor primero quiere que lo ames, que estés en su presencia por amor. Y entonces, como consecuencia del amor, guardar sus mandamientos por amor. Y esa es la obediencia que Él requiere. Y también hemos visto este pacto que el Señor propone para nosotros de los diezmos. Traed los diezmos. Si traes los diezmos, habrá alimento en mi casa. Está hablando acerca de la predicación del Evangelio. Está hablando acerca de las actividades en favor de aquellos que necesitan conocer la palabra de Dios. Habrá alimento en mi casa. Probadme ahora, desafío. Pruébame, sé fiel en esto y lo que yo voy a hacer es abrir las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde, tremenda bendición. Y el Señor nos da estos dos únicos caminos. Primero dice, a los cielos llamo por testigos. Hay un camino de la vida, hay un camino de la muerte. El camino de la vida me lleva a la bendición, el de la muerte me lleva a la maldición. Y el Señor me deja ahí un consejo, un principio. Escoge la vida, hijo mío. Escoge la vida, escoge la bendición. Aunque te parezca que es demasiado estrecho ese camino, aunque te parezca esa puerta demasiado angosta, escoge la vida. Es mejor, escoge la vida. Es el consejo que un padre daría a su hijo. Y Dios es nuestro Padre y Él nos da ese consejo. Escoge pues la vida. Te animo, mi querido hermano, para que podamos juntos hacerle caso a la voz del Señor y escoger el camino de la vida. Vamos a la aplica. ¿Qué es lo que tenemos en la aplica? Una pregunta. ¿Cómo tener presente el tema de las obras y la obediencia, incluyendo la devolución del diezmo y la buena mayordomía, pero sin caer en la trampa del legalismo? Algunas personas pueden decir, yo obedezco al Señor y entonces doy mis diezmos y mis ofrendas. Señor, lo di, ahora quiero las bendiciones. Pero recuerda que el Señor no quiere obediencia por interés, como si fueses a comprar. Ahí es el legalismo, obediencia por interés. No, el Señor quiere obediencia por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero el amor es el cumplimiento de la ley, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, el punto primero de nuestra vida cristiana es el amor al Señor Jesucristo, su presencia en nuestra vida. Y entonces la obediencia es consecuencia de. Una obediencia sin amor es el legalismo. Es el tratar de ganar la salvación por obras. Una obediencia basada en el amor es aquella que acepta a nuestro Señor Jesucristo. Por amor obedecer. Esa es la obediencia que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Vamos entonces, mis hermanos, a la parte del CREA. Y en la parte del CREA nosotros encontramos las siguientes preguntas. Están invitados todos, mis hermanos. Las siguientes preguntas están aquí en el desafío de las preguntas claves. Así, querido hermano, entra en el desafío de las preguntas claves. 5 preguntas para poder consolidar lo aprendido en la lección de escuela sabática de esta semana.
Así que entra. A todos mis queridos amigos, hermanos, les invito para que puedan suscribirse a este canal, no dar un like también aquí, ¿no? Para que así podamos también extender este video para otras personas. Querido hermano, que Dios te bendiga y nos vemos entonces la próxima semana. Un gran abrazo para ti.